El Yom Kippur, el gran día de la expiación, el templo del cielo. Una sola vez al año, en el gran día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer expiación o purificación del santuario a causa de las impurezas del pueblo de Israel. Así purificará el santuario de las impurezas de los israelitas, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con la tienda de reunión que reside entre ellos en medio de sus impurezas. El Yom Kippur, día de las expiaciones. En hebreo, Yom, día, y Kippur, expiación. Es el día más sagrado para el judaísmo. En las sagradas escrituras, el Señor el Eterno dio la ordenanza y las instrucciones. Tendrán esto por decreto perpetuo. El día 10 del séptimo mes ayunarán. No harán ningún trabajo, ni el nativo ni el extranjero que vive entre ustedes, porque en este día se hará expiación por ustedes para purificarlos y quedarán limpios de todos sus pecados ante el Señor el Eterno. Será para ustedes un sábado de solemne reposo en que ayunarán, decreto perpetuo. El Señor el Eterno agregó: el 10º día de este séptimo mes será el día de la expiación. Tendrán santa asamblea, ayunarán y ofrecerán al Señor ofrenda abrasada al fuego. De esta manera se completaba el ciclo anual de las ceremonias en la liturgia del templo. Mediante este rito de la ley ceremonial se le enseñaba al pueblo las solemnes y extraordinarias verdades acerca de la expiación. Con las ofrendas y sacrificios por el pecado o las faltas que se ofrecían durante todo el año, se aceptaba conscientemente a un sustituto en lugar del que cometía la falta o el pecador. Pero esa sangre derramada por la víctima no podía hacer completa la purificación del pecado del transgresor. Solo ofrecía un medio en virtud del cual la ofensa o pecado se transfería al santuario. Además, al ofrecerse la sangre de la víctima, el transgresor de la ley reconocía la autoridad y la santidad de la ley de Dios. Además, admitía y confesaba su culpabilidad, el castigo por su pecado, y expresaba expeditamente su fe en aquel que habría de venir y quitar los pecados del mundo. Pero judicialmente no quedaba completamente exonerado de la condena de la ley. Por eso el sumo sacerdote en el gran día de la expiación llevaba una ofrenda de sacrificio por el pueblo entero. Entraba en el lugar santísimo del santuario con la sangre derramada de la víctima y la asperjaba en gotas sobre el propiciatorio del arca del pacto, donde se encontraban las 2 tablas de la santa ley de Dios, contentivas de las excelsas palabras, los 10 mandamientos o Davar Devarim.
de esa manera las exigencias impuestas por la ley de Dios que demandaban la vida del pecador quedaban satisfechas. Entonces, en su carácter de mediador entre Dios y los hombres, el sumo sacerdote tomaba sobre sí mismo los pecados que habían sido confesados y que permanecían presentes en la memoria por el ritual típico en el santuario. El sumo sacerdote salía del santuario, llevando sobre sí toda la carga o culpabilidad del pueblo, y a la puerta del tabernáculo colocaba sus manos sobre la cabeza del macho cabrío por Azazel y confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Cuando este macho cabrío era conducido al desierto, se consideraba que con este animal se alejaban para siempre todos los pecados. En el gran día de la expiación, todos debían afligir sus almas por medio del arrepentimiento de sus pecados y la humillación ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. Este día contempla un ayuno o abstinencia total de alimentos, aún de el agua, 24 horas de escudriñamiento profundo del corazón, humillación, confesión del pecado, oración ferviente, recogimiento, reflexión acerca de las faltas y arrepentimiento. Este día, en el servicio típico del santuario terrenal, cuando el sumo sacerdote de turno hacía la expiación por el pueblo, apuntaba hacia el gran día de la expiación en el verdadero santuario que levantó el Señor, y no ser humano alguno, sino en el mismo cielo, el santuario de Dios que está en el cielo. Las sagradas escrituras siguen declarando: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra de el que está en el cielo. Por eso Dios dijo a Moisés cuando iba a construir el santuario: haz todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y añade: fue pues necesario que la copia de las realidades celestiales fuesen purificadas con esos sacrificios. Pero las realidades celestiales mismas requieren mejores sacrificios que estos, porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Otra cita declara: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. En su elocuente defensa ante el sumo sacerdote, el mártir Esteban hace la siguiente declaración: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto,
como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. En una visión, el apóstol Juan, estando en la isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, nos dice lo siguiente: yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En los días de la séptima trompeta ocurre un suceso maravilloso. Entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. Y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Por otra parte, cuando el profeta Daniel, estando en una visión, contempla una escena muy particular, entonces oí a un ser de las esferas celestiales de luz que hablaba, y otro santo le preguntó: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? Y él respondió: hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. En ese momento al profeta no se le dio la explicación de esa visión, sino se le dio una orden expedita. La visión de las tardes y mañanas que te fue dada es verdadera, y tú sella la visión porque es para un futuro distante. Para la mentalidad del profeta Daniel, un devoto practicante del judaísmo, familiarizado con los ritos y ceremonias del templo, no le fue muy difícil comprender el significado de la expresión: entonces el santuario será purificado, tal como se realizaba el gran día de la expiación, solo que tendría lugar dentro del espacio de tiempo contemplado para ese fin, como la respuesta que el Ser Santo había dado. Hasta 2300 días de tardes y mañanas. Como un hombre sabio, versado en las Escrituras, el profeta Daniel debió haber considerado el principio de interpretación bíblica de un día literal equivalente a un año profético. En las Sagradas Escrituras encontramos, conforme al número de los 40 días en que reconocieron la tierra, ustedes llevarán culpa durante 40 años, un año por cada día, y reconocerán mi desagrado. Al profeta Ezequiel se le dio una orden expedita por el Señor el Eterno. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho y llevarás la maldad de la casa de Judá durante 40 días, un día por cada año. Pero debido a las terribles escenas perturbadoras que el profeta debió observar en la visión, su mente humana no pudo resistir, así como sus fuerzas físicas. Y él
declara. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí los asuntos del rey, pero quedé espantado acerca de la visión y no las entendía. Muchas gracias por su amable atención. Saludos y bendiciones.